leucemia mieloide crónica es una enfermedad oncológica que está localizada en la médula ósea, digamos, es una enfermedad medular, y lo que se enferma vendría a ser lo que nosotros llamamos la abuelita de la célula. ¿Por qué? Porque es la célula madre, que en algún momento determinado se produce una clonación, se clona mal por algún motivo, porque todavía no se sabe cuál es la causa por la que viene la leucemia, y entonces en vez de ir por un caminito, se va por otro, como para que se pueda entender. Entonces nosotros llamamos una enfermedad de origen clonal, está enferma la stem cell leucémica en este caso, y esa es lo que es la leucemia. Las leucemias pueden ser agudas y crónicas. Que sea crónica no significa que no sea grave. Es leucemia porque así se la denomina. Por suerte tenemos adelantos en esta época donde se puede tratar la leucemia crónica de manera distinta a la leucemia aguda, pero hay que tener en cuenta que es una enfermedad oncológica y como tal su nombre es grave. La leucemia mieloide crónica es un cáncer de la sangre que se caracteriza por fabricar muchos glóbulos blancos. Esta gran producción de glóbulos blancos hace que los otros componentes de la sangre, los glóbulos rojos y las plaquetas, queden en menos cantidad. Es como, por ejemplo, este teclado, tiene que haber una parte que sean glóbulos blancos, otra parte que sean plaquetas y otra parte que sean glóbulos rojos. Si yo pongo más de los blancos, automáticamente me va a bajar la cantidad de plaquetas y de rojos porque no tienen espacio para estar. Entonces, ¿qué se siente cuando uno tiene leucemia mieloide crónica? Cansancio, dolores de hueso, dolores de músculo, una molestia en el lado izquierdo, que es donde está el vaso sanguíneo, que se inflama porque está relacionado al aumento de los glóbulos blancos. Toda esa cantidad excedente de glóbulos blancos se va acumulando en el vaso que en estadio normal puede llegar a tener el tamaño de un puño, empieza a expandirse, y todos los órganos que están alrededor, el estómago, el hígado, todo empiezan a contraerse porque por algún lado tiene que expandir el tamaño. Cuando la leucemia, nosotros logremos combatir la leucemia con las medicaciones, el vaso se va a volver a su tamaño habitual y va a tener la función que tenía antes de que la persona esté con leucemia. El tratamiento de la leucemia mieloide crónica en el siglo XXI, porque en el año 2001 se encontró una terapia blanco molecular, entonces el tratamiento es por vía oral. Hay muchas drogas, hay drogas que se llaman inhibidores de tirosina quinasa, porque la productora de la leucemia mieloide crónica fue descubierta hace poco tiempo, en el año 1983, que tiene una capacidad de proteína, que es de tirosina quinasa. Entonces lo que se descubrió es una terapia anti-tirosina quinasa. Son una revolución en lo que es el tratamiento del cáncer a nivel de la medicina, donde se cambió la quimioterapia normal que uno conoce, que venía por vena y que arrasaba todas las células del organismo. Estos son tratamientos que, si bien son quimioterapias, son orales, es tomar 1 o 2 pastillas al día, depende de lo que tenga el paciente, y esa pastilla actúa únicamente sobre la célula que funciona mal. Entonces es una terapia, por eso le llamamos terapia blanco molecular, porque ataca directamente al productor de la leucemia. Entonces uno pensaría, bueno, se solucionó todos los problemas y se curó la leucemia. No, lamentablemente se logra
que la enfermedad desaparezca, es como lo que se consigue más o menos con el HIV, con el virus de inmunodeficiencia, porque la enfermedad desaparece del planeta aparentemente, pero siempre hay la célula que nosotros habíamos hablado al principio, que se llamaba stem cell, siempre está ahí, dormida, tranquila, quiescente, como le decimos nosotros en medicina, pero la leucemia está. Hoy un paciente con leucemia amiloide crónica en tratamiento tiene el aspecto de una persona sana, de una persona normal, no es que se queda pelado, que se le decolora la piel, que tiene los signos de lo que eran las quimioterapias viejas y de lo que uno generalmente relaciona cuando ve una película, una serie donde ponen una persona con leucemia y está toda pelada, demacrada. Uno puede diagnosticar a un paciente con una leucemia aguda y en realidad es una leucemia amiloide crónica, pero que el paciente ya inicia su diagnóstico con crisis blástica, que es una leucemia aguda. Tiene tratamiento parecido al de la fase crónica, por vía oral también, pero endovenoso en este caso. La fase acelerada, la fase intermedia, entre lo más grave y la fase crónica. Pero no hay que dejar de ver todo el cuadro completo, que todo es leucemia. Tenemos una parte buena y una parte mala en lo que fue este avance de la medicina. La parte buena es que yo con 13 años de que tengo leucemia estoy en perfecto estado, pero estoy en perfecto estado porque tomo la pastilla todos los días. Si yo me confío en lo que dicen los análisis y es que estoy bien y me creo que estoy curado y dejo de tomar la pastilla, la enfermedad va a volver y va a volver de una manera más agresiva. Y esa manera más agresiva puede hacer que de una leucemia amiloide crónica se transforme en una leucemia aguda, y esa leucemia aguda hay que atacarla con quimioterapias agresivas como las que contaba antes y con un trasplante. Si no tengo un donante compatible y termina con el fallecimiento del paciente. Si uno quiere ponerlo de alguna manera para que se entienda, puede ser que la leucemia amiloide crónica en crisis blástica sea más grave porque juegan otros elementos de la sangre están incluidos en esa parte de lo que nosotros llamamos leucemia aguda, y tiene otros eventos relacionados que te pueden llevar a la muerte relacionados con el tratamiento. Por ejemplo, que las plaquetas bajen de más y entonces uno tiene trastornos como hemorragíparos, sangrados, y entonces son en sitios más vitales para el organismo. Por ejemplo, podemos bajar en los glóbulos blancos a un límite donde el paciente no tenga defensas, y entonces cualquier proceso infeccioso, siempre hablando de fase en crisis blástica, entonces es más grave. Si lo ponemos en ese punto, es más grave. Pero entonces el objetivo terapéutico es tratar de que el paciente no llegue a la fase de crisis blástica. Y eso a veces se logra con las medicaciones que hay actualmente. Me llamo Fernando Piotrowski, tengo 45 años, hace 13 años tengo leucemia amiloide crónica y soy el director ejecutivo de ALMA, Asociación Leucemia Amiloide de Argentina. ALMA es una asociación civil sin fines de lucro, más conocido como ONG, que brinda asistencia y contención a pacientes con leucemia en toda Argentina. Los que formamos parte de ALMA somos en su gran mayoría pacientes con leucemia o familiares directos de pacientes. La verdad que estando acá en ALMA, yo actualmente soy el director ejecutivo de esta ONG, y hablando con pacientes, hablando con médicos, hablando con psicólogos, uno aprende conceptos como resiliencia, que es sacar fuerza de algo negativo. Y generalmente cuando llega un paciente, a veces todos están enojados, ¿por qué me tocó a mí? Yo le digo, ¿por qué no te iba a tocar a vos? Uno tiene que aprender a aceptar el diagnóstico y desde ese lado poder lucharle y hacerle frente. Yo hoy, después de 13 años, donde estuve un año donde no quería saber escuchar hablar de cáncer, de leucemia, de contactarme con otro paciente,
hoy el camino me fue llevando, estoy liderando una ONG, estoy tratando de convencer a pacientes que no hagan lo que hice yo, que se informen, que se eduquen, que estén en contacto. Y a mí me dio mucho. A mí me dio la posibilidad de hoy en día tener un trabajo que significa algo realmente importante para otras personas, que llega a salvar vidas en algunos casos. Me dio una familia, yo a mi esposa la conocí después de diagnosticado porque la psicóloga me dijo anda a hacer algo que te guste, y me fui a estudiar idioma, y estudiando idioma conocí a mi esposa y tuve mi familia. Me dio la posibilidad de encontrarme con un montón de gente que está en la misma situación que yo y de armar nuevos amigos, nuevos círculos. Me dio la capacidad de cambiar los valores. Uno tenía unos valores antes de enfermarse, y después de llegar a una situación límite, realmente te empezás a replantear en qué cosas te preocupás antes y darle importancia realmente a lo que importa, y no a pavada como me alcanza o no me alcanza la plata, hoy no me puedo comprar esas zapatillas, y en el momento que estás internado y tenés 2 semanas de vida, por cómo va progresando la enfermedad, de todas esas cosas te olvidás si vos valorás a quienes te vienen a visitar, quienes están al lado tuyo y quienes se están moviendo para que vos salgas adelante. Mi nombre es Xavi Alonso, vengo de Europa y vine a Argentina a buscar un boxeador para que sea campeón mundial. Ese es el trabajo que voy a hacer en este país y mi intención es lograrlo, ¿sí? Uno viene con la actitud, con la fortaleza, con la rectitud, con la disciplina, ¿sí? Y trata de que los alumnos, ¿sí?, se impregnen de eso para que luego lo lleven encima de un cuadrilátero. Creo que es una gran posibilidad para muchos chicos tratar de buscar en el boxeo ese enfoque, esa rectitud, ese compromiso para salir adelante, digamos. Empecé de joven, con 12 años, y poco a poco fui creciendo dentro del boxeo, y luego se me dio la posibilidad de ir con la selección española de boxeo, ¿sí? Y luego de ahí surgió también la posibilidad, más adelante, ¿no?, de ir a un preolímpico, y justo tuve un problema en mi mano derecha, tuve una lesión muy grave, bueno, tuve una tendinitis, una rotura también del cuarto metacarpiano, el hueso grande también del carpo, bueno, bastante complejo, y bueno, la mano no me quedó bien, por lo tanto tuve que tratar de buscar otro camino. Y la verdad que al principio es muy duro porque uno tiene que asumir dejar algo que ama de corazón, entonces ahí es bastante complicado, porque psicológicamente sobre todo uno tiene que buscar apoyo de alguna forma u otra, y el mejor camino, bajo mi punto de vista, o sea, es tratar de enfocarse en los estudios y progresar en la profesión que uno elige. Y cuando llegué a Argentina tuve que empezar de cero, pero sí es cierto que tenía un par de conocidos del mundo del boxeo que me ayudaron un poquito a acomodarme, digamos, pero como digo siempre, al principio uno tiene que dar mucho y luego va a recibir. Es así, yo empecé de abajo y poco a poco fui formando lo que es una escuela de boxeo. Voy trabajando, abro, atrás, voy cerrando ahora de vuelta, arriba, bajo, abro. Yo trabajé en un gimnasio primeramente, que estaba aquí muy cerca, ¿sí?, y era empleado. O sea, yo iba ahí, trabajaba, daba unas horas de boxeo y bueno, y ese era mi trabajo. También daba otra disciplina que es parecida, kickboxing, que en España se trabaja mucho lo que es el boxeo y el kickboxing, en los gimnasios de forma conjunta.
Entonces eso fue mi punto de partida. Después de ahí estuve un año trabajando en ese lugar y el lugar iba a cerrar. Entonces vino mi preocupación, tenía que buscar un lugar para seguir con mi profesión. Entonces empecé a buscar clubes por la zona, cerca de mi antiguo lugar, para no perder a los chicos. Y bueno, y ahí fue cuando realmente empecé a forjar lo que es la escuela de boxeo Chai Box en este mismo lugar. Y la filosofía que yo busco de la enseñanza, sobre todo, es que el chico entienda que hay que ser responsable, eso sobre todo, hay que ser responsable. Si hay que entrenar a la mañana, porque hay una competencia, hay que levantarse temprano y entrenar a la mañana, ¿no? Aparte las comidas, si hay que cuidarse con la comida, bueno, no se puede comer, por ejemplo, un asado, o sea, ahora no, más adelante lo comeremos, ¿ok? O un alfajor, ahora no, más adelante. Eso implica responsabilidad, no hay que ser consecuente con lo que hace. Si uno es boxeador y quiere llegar lejos, lo ideal es que se cuide. Y si se cuida, va a llegar lejos. Tiempo, descanso, un minuto. Tenemos pacientes que atajan en primera división del fútbol argentino, estuvieron atajando en Chile también. Tenemos un paciente de Mar del Plata que antes de enfermarse hacía andinismo, escalaba todos los años en la Aconcagua. Después que le dan el diagnóstico, estuvo año y medio más o menos sin escalar, y una vez que tuvo una buena respuesta al tratamiento, volvió a hacer cumbre en el Aconcagua. Tenemos un paciente que pelea a nivel profesional en karate, en torneos. Tenemos otros pacientes que hacen trekking, mountain bike, skaters. En este momento es una enfermedad que uno puede transitar con una vida normal. No es lo mismo tener un tratamiento por vía oral que tener un tratamiento endovenoso. Lo único que el tratamiento lamentablemente es continuo, hasta el momento no se puede suspender porque ya sabemos, como dijimos antes, que la stem cell está, la célula productora está quiescente, está durmiendo. Si buscamos en el diccionario, quiescente es dormidita, tranquila, pero que si le dejamos de hacer presión con la medicación, muy probablemente la enfermedad vuelva a aparecer. Entonces, ¿cuál es el desafío? Tomar la pastilla, tomar la medicación por vía oral, no cansarse de tomar. Yo sé que es difícil tomar una medicación de por vida, por vía oral, uno se quiere olvidar, pierde el interés por la enfermedad, se siente tan bien que realmente pierde la conciencia de la leucemia. Y entonces se ha visto en este momento que hay muchísimos problemas de adherencia, porque el paciente puede recaer o le vuelve a aparecer la leucemia porque en un momento determinado deja de tomar el remedio porque se siente bien. Nos ha pasado con muchos pacientes, entonces hay que hacer hincapié en que vivir con la medicación al lado. Desafío sería el hecho de que uno, sabiendo que tiene leucemia, sabiendo que tiene una enfermedad grave, tome la medicación. Cuando León llegó acá, estaba muy asustado, obviamente, como estamos todos nosotros cuando recibimos esta noticia, y estábamos llevando adelante un nuevo programa, estábamos estudiando la posibilidad de que haya tipo acompañantes, tutores, algo así como hay en Alcohólicos Anónimos. Y me pareció una buena idea que León formara parte de ese programa, y le asignamos como su guía a Viviana, que había pasado por una historia bastante dura y había empezado a colaborar con nosotros
Y la verdad que la relación que generaron entre León y Viviana es magnífica. Más allá de la guía que le hace Vivi con respecto al tratamiento, a la adherencia, que respete los controles, ya se generó un vínculo que marcó que hoy en día se tome la práctica en Alma de ese tipo de figura como si fuera un counselor. ¿Lo dejarías pelear? ¿Lo acompañarías para que pelee? Y es un dilema. Es un dilema muy grande porque estamos hablando de la vida de una persona. Si un boxeador sube a un ring y tiene un problema físico importante, se pone en riesgo su vida. Hay que valorar muy bien en la balanza si merece la pena subir al ring o no. ¿Qué quiere decir valorarlo? Si por ejemplo es una pelea por título mundial muy importante, y hay que valorar eso, si él quiere y si se le puede acompañar. Pero también hay que ver qué dice el acto médico, ¿sí? O sea, hay que hacer estudios. Y si el porcentaje es muy elevado, o sea, y es muy negativo, o sea, yo personalmente tomaría la decisión de no dejarlo subir. Yo le recomendaría a León que se reúna con nuestra médica asesora. Él ya la conoce de las charlas que da aquí en Alma con la doctora Beatriz Moiragui. Es una eminencia en oncohematología no solo en Argentina, sino a nivel de América Latina. Y seguramente ella le va a hacer todos los estudios que necesite y podrá darle un diagnóstico para ver físicamente y a nivel hematológico en las condiciones que está para pelear. El boxeo es un deporte extremo, el boxeo es de alto impacto. Si ya sin enfermedad es un deporte extremo, imagínense con una enfermedad, que uno piensa que ya todos los glóbulos blancos, las plaquetas, están todas normales. León me puede preguntar, pero si estoy normal, ¿por qué usted no me deja hacer lo que yo quiero? Bueno, si es si es algo que él querría hacerlo y lo toma así como extremo, la verdad, yo no se lo aconsejaría, pero él tiene que decidir. Básicamente yo empiezo a boxear porque ya vengo de una familia que lo practicaba. Mi viejo estuvo en la escuela de mecánica de la Armada y había varios deportes ahí, y él cuando estuvo en ese periodo, en su adolescencia, empezó a practicar. Fue por una asignatura pendiente que tuve con mi papá, digamos. Mi papá siempre me quiso llevar para el lado de las artes marciales y mi mamá no. Empecé con Muay Thai, después con Kickboxing y bueno, quiero llegar a profesional, pero tampoco quería tanto nivel de agresividad como lleva el Muay Thai o el Kickboxing. Entonces, bueno, me acerqué al boxeo por ese lado. Siempre me gustaron las piñas. Desde los 15 años que practico, estuve en el Club Unido de Pompeya, yo soy boxeador amateur y todo, tengo peleas. Y bueno, fue todo un proceso que con sacrificio siempre, porque yo incluso estudié en la escuela técnica, así que era de la escuela al gimnasio, y llegar a mi casa siempre tarde, porque los horarios por lo general que se manejan de las personas que estudian y todo, se manejan en las noches los gimnasios. Yo canalicé las enfermedades de mis dos viejos por el boxeo. Vengo acá, la adrenalina que me da, canalizo lamentablemente las dos pérdidas de mis viejos en el ring. La verdad que es un golpe bastante duro en mi vida, pero me di cuenta de que se puede salir adelante, más allá de la enfermedad, que a uno, cómo lo acepta, si quiere seguir, si se quiere bajar los brazos, si quiere seguir adelante en el sentido de hasta qué punto esa persona aguanta. Empecé boxeo por problemas personales y la verdad que eso me ayudó, pero a todo, a superarme, a salir adelante y un montón de cosas.
Entonces, lo tomé como eso, que me ayudó a seguir adelante, obviamente, a no deprimirme, a no tomar otro camino, ni mucho menos. La familia me la dio el boxeo. O sea, yo a mi mujer, a mi señora, la conocía al lado de un ring. O sea, fue así. Una pelea de un alumno mío y un peleador amateur, un boxeador amateur. Y bueno, nos conocimos ahí y bueno, a los días apareció la gimnasia donde yo estaba trabajando. Ella es Blanca Victoria, es hija de Xavi, y mía, ¿no? Nuestra hija, nuestra pequeña, como le dice su padre. Y poco a poco se fue formando una relación y se construyó lo que es hoy una familia con el caso determinante y ya de mi hija, que es algo que me llena de orgullo y la verdad que estoy muy contento. Así que es un placer, la verdad. Yo no sé si hubiese tenido la familia que tengo si no hubiese comenzado boxeo, si no hubiese conocido a Xavi. Y creo en mí y en mi interior que no hubiese formado la familia que hoy tengo. Y estoy agradecida a la vida por todo esto. Y bueno, ella es mi felicidad. Y León es una persona con mucho empuje, con mucha garra, con mucho coraje. Entonces tiene en la sangre ya el boxeo y es muy difícil tratar de decirle no, vayas a subir al ring. Es bastante complicado. León está en contacto ya hace unos cuantos años con nosotros. Desde el momento del diagnóstico se acercó, buscó consejos, educación, contactarse con otros pacientes. Sabe mucho de lo que es la enfermedad, vino a todas las charlas que dan los médicos acá y generamos, como generamos con muchos pacientes, una amistad ya con León. La valoración que tiene que hacer el equipo técnico es si realmente él va a ser capaz de soportar tantos rounds, porque es una pelea importante y no son 4 rounds o 3 rounds, son muchos rounds. Entonces, con el correr de los rounds, a él se le puede complicar y puede tener severos problemas. Pero como digo, el corazón del boxeador es más importante siempre antes del corazón que la cabeza del boxeador. Y el técnico justamente tiene que hacer eso, tratar de equilibrar lo que es la cabeza con el corazón. Mi nombre es Viviana, soy la tutora de León. Bueno, a esta altura ya soy la amiga, no puedo ser perfecta, algo malo tenía que tener. Me preguntan si quiero que León pelee o no pelee. Yo estoy segura de algo, yo no quiero que León deje de pelear. La vida es una pelea, su esencia es el boxeo. Sé cuánto entrena y cuánto se prepara. Como paciente también sé lo que lo mueve a él, que su vida es el deporte que eligió, que en este caso es el boxeo. Y hay sentimientos encontrados. Una cosa es lo que puedan llegar a decir los médicos, que le van a decir no pelees. Y otra cosa es desde el lado del paciente y conociéndolo ya como amigo, que por más que uno le diga que no, sabemos cuál va a ser la decisión que él va a tomar. Si yo fuera un profesional le diría que no, yo soy el amigo y lo conozco, y es lo que él le mueve y yo le digo, y sí, seguí con tu sueño, seguí adelante. Él sabe los riesgos que corre y él es el responsable de eso.